empezamos. Bueno, pues ¿qué tal? Muy buenos días. Reciban un saludo desde la iglesia Puerta del Cielo, aquí en Clavería, en la Ciudad de México. Y pues tenemos un tema muy interesante, muy bueno, que pareciera no es bíblico, pero es muy importante y por supuesto que tiene que ver con la palabra de Dios. Es algo que con lo que yo he estado viendo desde hace tiempo. Yo creo que todos nos hemos preguntado, bueno, más o menos los que somos de la edad, ¿por qué las cosas son tan diferentes de cuando estábamos en secundaria, en prepa, a como son ahora? ¿Ha cambiado realmente el mundo o yo soy el que ya me quedé atrás? Entonces, investigando un poco acerca de esto, pues sí he encontrado con que ha habido cambios importantes que han trascendido y que se han permeado a toda nuestra sociedad. Principalmente a los jóvenes. Los jóvenes pues no conocen otra realidad y para ellos así son las cosas. Pero pues nosotros que sí podemos ver la diferencia, para nosotros es más notable este cambio que se ha venido dando. Se ha dado por muchas razones, por supuesto. No podemos pues ser simples y decir que es por esto y ya lo encontré y ya tenemos la solución de todo. De ninguna manera. Pero uno de los cambios importantes ha sido por una filosofía, una forma de pensar, que se llama la posmodernidad. ¿Qué es esto? Yo creo que en la medida de que conozcamos qué es lo que viene, qué es lo que está imperando, pues podemos estar mejor preparados. Seguramente los jóvenes nos habrán hecho alguna pregunta que nos quedamos un poco fríos y no sabemos ni qué responder, porque a los jóvenes a veces no les interesa tanto lo que nosotros tengamos que decir. Pero cuando llegan a preguntar, yo creo que es importante que podamos hablar con fundamentos y podamos hablar lo que es verdad. Por supuesto, la verdad está en la palabra. La verdad es nuestro Dios, pero también dentro de lo que hay en el mundo necesitamos tener los argumentos necesarios. Bueno, la posmodernidad es una corriente filosófica, primero que nada. Está rigiendo de manera silenciosa en la mente, en el corazón, en el colectivo de nuestra sociedad. Si nos ponemos a hacer una encuesta en la calle, yo creo que el 98% va a decir que ni siquiera sabe lo que es la posmodernidad. No sabe que existe. Y el punto es de que los postulados que maneja son los que le han dado forma a pues, la manera en que actúan las personas en las generaciones, sobre todo, que han nacido después de los 80s, los millennials famosos. Entonces, esta corriente nace a mediados del siglo pasado, del siglo XX, y surge como una reacción al modernismo, que era la filosofía que imperaba en ese tiempo, con la que crecimos nosotros. Esta filosofía surge después de la Revolución Francesa, por ahí a fines del siglo XVIII. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, la Ilustración y vienen una serie de ideas que vienen de ese tiempo. Postula algunas cosas, que ahorita les voy a dar alguna idea de qué se tratan, y tiene algunas cosas que son interesantes, aunque por supuesto no son bíblicas, pero de todos modos son interesantes y son las que le dieron forma a nuestro mundo en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. La primera de ellas dice: existen visiones donde se puede comprender al mundo por completo y se puede aspirar a dar legitimidad filosófica a ciertas formas de acceder al conocimiento y por lo tanto a ciertas formas de comportamiento. En otras palabras, se puede llegar a comprender el mundo y se le puede dar un fundamento sobre el cual se tenga este conocimiento. 2. Se puede pensar en términos de novedad y de superación. Se identifica, se hace posible, se busca un progreso. Y esta nueva manera de superar las cosas,
es lo que le va a dar sentido a la historia. Entonces, la humanidad avanza, está progresando, y si no está progresando, se puede buscar este progreso. La historia entonces se concibe como un proceso progresivo en el que los pensadores conocen tanto los fines como los medios para llegar a ellos. Y por ejemplo, la ciencia es un baluarte, porque la ciencia lo explica todo. Si nos ponemos a ver los avances científicos, sobre todo a partir del siglo XVIII, XIX, XX, pues han sido avances muy importantes que han dado respuesta a muchas cosas, que es importante también esto. Número 4, el hombre es el ser, o bueno, la raza humana es el ser dominante en la naturaleza y por lo tanto es el centro del conocimiento y de la evolución del mundo. Y esto, bueno, pues es ni más ni menos que el humanismo, ¿verdad? Todo gira alrededor de la raza humana. Y por último, número 5, hay una jerarquía de eventos, donde dominan la unidad y la totalidad, quedando todo lo demás sujeto a estos principios básicos y determinantes. En otras palabras, se concibe un mundo de orden, un mundo predecible, un mundo que se puede explicar y a través del cual podemos ir avanzando. Así fue como crecimos. Ese fue el mundo que nosotros conocimos de niños, de jóvenes. Entonces, por otro lado, el hombre es el centro del universo. Ya no es Dios. Antes todo giraba alrededor de Dios, ahora todo gira alrededor del hombre. Entonces el hombre se concibe como un ser supremo, que puede alcanzar la perfección por sus propios medios. Y ese es el humanismo, en pocas palabras. Las raíces de esto no son así de un día para otro, también tienen pues algunos antecedentes. Podemos decir que empieza en el Renacimiento y todavía un poco antes, y bueno, sabemos que este Renacimiento fue el motor de muchos cambios en el mundo. Y esta filosofía trajo también muchos cambios. Viene la Reforma Protestante, antes todavía de esto, viene la Revolución Francesa, y después de esto vienen los movimientos de independencia en las Américas, viene también la Revolución Industrial, en fin, es un tiempo de progreso, de cambio, de que la gente siente que puede hacer algo mejor en su vida, como persona y como nación, como humanidad completa. Hay una búsqueda de respuestas, como siempre, y la humanidad no se conforma con las respuestas que han obtenido de las generaciones anteriores. En este ambiente, por ejemplo, es cuando tenemos a Nietzsche que dice que Dios está muerto y además está bien acogido. Mucha gente lo considera todavía al día de hoy como algo verdadero porque lo dijo Nietzsche. Por el lado de los creyentes, o más o menos, surge un movimiento que se llama la alta crítica, que es un método para interpretar la Biblia donde se empeñan en quitar lo sobrenatural de la palabra de Dios. Entonces no hay milagros. Todo lo que implica algo que no se puede explicar, pues es un error de traducción, o lo que pasa es que es una ilustración, es una metáfora, pero realmente se está quitando lo sobrenatural a la palabra de Dios, y si le quitamos lo sobrenatural, pues entonces no queda nada, queda un esqueletito ahí bastante frágil. Y esto también se ha quedado. Nos encontramos versiones, por ejemplo, de la Biblia, traducciones que aparentemente son muy modernas, que aparentemente se pueden leer de una manera más sencilla que las clásicas, y sí, efectivamente se pueden leer de manera más sencilla, pero toman como base un texto que es
según estas personas, es más confiable porque es más antiguo. Más o menos el texto donde vienen las versiones clásicas es como del año 1000, y esto que estamos hablando viene como del año 500 o 400. Entonces, como es más antiguo, pues tiene que ser más fiel al original. Pues no, porque en ese tiempo la corriente que había era precisamente de los que negaban la divinidad de Jesucristo, ¿verdad? Entonces nos encontramos que en muchas versiones modernas pues hay frases, hay versículos completos, pasajes que están eliminados, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Se lee bonito, pero no se puede tomar como una base de doctrina. Bueno, así las cosas. Por ahí de los 50 a 70 del siglo pasado, viene una serie de pensadores. Entonces, como que la gente nunca se queda quieta, ¿no? Siempre está buscando nuevas cosas. Entonces, ellos no están de acuerdo con esta modernidad, con este modernismo, y entonces empiezan primero por cada quien por su lado, y después ya se empiezan a conocer y se empiezan a articular, sobre todo en Estados Unidos, y forman lo que ahora conocemos como posmodernismo. El posmodernismo le dio nombre un francés, Lyotard, que bueno, pues él fue el que le dio el nombre. Los postulados también son 5 y son curiosos, son esencialmente contrarios al modernismo. Y son, primero, desconfianza en el conocimiento racional, debido a que no existen fundamentos únicos del saber y de la acción. No hay una verdad absoluta. 2. Rechazo al análisis de lo nuevo y del concepto de superación. ¿Para qué buscas algo nuevo? No vas a superarte, siempre te vas a quedar igual. 3. Rechazo de la historia como una forma de lograr un progreso de la humanidad. No existe una forma de terminar con los males de la raza humana. Ni siquiera intentarlo. Rechazo del hombre como amo de la naturaleza. Ahora se levanta una reacción contra la dominación ecológica de la naturaleza y se buscan formas y culturas alternas para habitar el mundo. Entonces ese trono en el que estaba el hombre ya no existe, ya se le quitó de ahí. Y punto número 5, énfasis en el paradigma de la multiplicidad en contra de la unidad. No hay un mundo, hay muchos. No hay verdad, hay muchas. Entonces es curioso que pues ahora tú puedes tener a 5 panelistas en un lugar, discuten sobre un tema, todos tienen puntos de vista diferentes, pero al final todos tienen razón. Porque no hay una verdad. Cada quien tiene su propia verdad. Con la modernidad vino el rompimiento de la sociedad con Dios. Con la posmodernidad viene el rompimiento de la sociedad consigo misma. La modernidad dijo, Dios está muerto. La posmodernidad dice, las personas están muertas. Esta forma de pensar, que nosotros oímos rara, así es como piensan nuestros jóvenes. Ya no creen en nada. Tienen la idea arraigada ya dentro de su conocimiento informal, que es mejor no creer. ¿Para qué? Si crees en algo te vas a decepcionar. Entonces, mejor no creo en nada, solamente creo en lo que puedo hacer hoy. Y planean, o sea, eso me ha tocado verlo, que planean, pues que digamos a un mes es mucho. Hay algunos que planean a una semana, ¿no? Termina el fin de semana y piensan, ¿qué voy a hacer el siguiente fin de semana? Oye, pero dentro de un mes, no sé qué vaya a pasar dentro de un mes, a lo mejor ni llegamos. Entonces yo planeo semana por semana. Y la semana empieza el jueves, ¿no? Es el jueves, viernes, sábado, el domingo es para descansar, y el lunes, pues ni modo, de algo hay que vivir. Entonces, la raza humana, pues es simplemente una forma animal más. Una raza, una especie,
que pues ha ido evolucionando por procesos naturales, y entonces estos procesos lo han llevado de una manera aleatoria a que pueda tener algunos atributos diferentes, pero eso no lo hace superior. Pensar que el hombre es superior, bueno, la raza humana es superior, eso es arrogancia. Entonces vemos que un animal tiene tanto o más valor que una persona, porque cada quien tiene su parte en este proceso, en este ciclo de la vida, donde cada quien tiene asignado un rol, y ninguno de ellos es más importante que el otro. Entonces, no hay Dios. Entonces, pues no hay familia, no hay orden, no hay gobierno, no hay educación, no hay futuro y no hay esperanza. Vivimos en la cultura del hoy, porque todo, absolutamente todo, es efímero, todo es intrascendente. ¿Para qué te esfuerzas? Vive el día y pásalo lo mejor que puedas, eso sí, porque de lo único que te vas a arrepentir es de lo que no hiciste. Y de todos modos, cuando te mueras vas a dejar todo y te vas a quedar ahí metido en una caja. Entonces, pues ¿para qué estás viendo más allá? Lo único que importa es lo que vivo el día de hoy. Todas las fuentes de información, todas las fuentes de información, que ahora hay miles, son buenas. Esto es válido, ¿por qué? Porque lo dijo un youtuber. Esto es válido porque me lo pasaron por Instagram. Esto es válido porque salió en una revista, porque los libros ya no se usan. Leer, qué flojera, imagínate, tanto así cuando. Mejor en ese tiempo me dedico a otra cosa. Entonces, si la mayoría acepta un concepto, entonces ese es el bueno. ¿Por qué? Pues porque la mayoría lo acepta. Todos mis amigos están de acuerdo con esto, entonces yo también lo acepto. Ni siquiera lo cuestiono. Incluso la ciencia, que fue tan valorada, ahora es despreciada y se echa a un lado cuando aporta elementos que van en contra de estas creencias. Por ejemplo, en la ideología de género. Ahí la ciencia no sirve. Pero cuando sí aporta a favor de lo que están pensando, entonces sí es muy apreciada, como en la evolución. Entonces ahí la ciencia, sí, la ciencia tiene la razón. Lo subjetivo y lo personal tienen relevancia sobre lo general y sobre lo universal. Cada quien es libre de pensar como quiere y tiene derecho a vivirlo de la manera que puede, que quiere, porque ya no hay restricciones. No importa la opinión de los demás, más bien al contrario. Si molesta a los demás, es mejor. Deja huella, ¿no? Que la gente que no pases desapercibido entre la gente, que la gente te voltee a ver. Y si voltea a verte enojada, mejor. ¿Por qué? Porque yo planteo mis propias reglas. Y eso lo vemos en la televisión, en las revistas, en todos los medios. De eso se trata la vida. Por otro lado, el futuro del planeta es prioritario. Adquiere una relevancia tremenda, con toda su diversidad. Entonces, ocurre que entonces ya no como lo que antes comía, porque estoy cuidando a la diversidad. Cambio mis hábitos alimenticios, pero no llego a un compromiso. ¿Por qué? Pues porque no vale la pena comprometerse por nada que pueda ofrecer este mundo y esta vida.
Pero sí puedo cambiar de régimen alimenticio, eso sí lo puedo hacer. No me causa ningún problema porque no es un compromiso. En el momento que quiero me cambio. Y se acabó. Hay movimientos, por ejemplo, que buscan salvar las ballenas. O salvar aquí en México la vaquita marina. Que yo creo que de todos los que andan ahí, nadie ha visto una vaquita marina. Y la gente prefiere aportar, por ejemplo, a Greenpeace que a Visión Mundial. ¿Qué es eso de Visión Mundial? Bueno, pues es un lugar extraño, pero hay un lugar así, donde tú pagas por la supervivencia y la educación de niños en pobreza extrema en todo el mundo. Antes Visión Mundial era conocido, ahora nadie sabe quién es Visión Mundial. Se admira a las corporaciones que son responsables con el medio, buscamos que tengan ahí el sellito, ¿no? De que son sustentables. Aunque a las personas las traten mal, las exploten, eso no importa, pero son amigables con el medio ambiente. Aceptan entonces esta explotación. ¿Por qué? Pues porque les permite tener algunos productos más baratos. ¿Por qué están más baratos? Uno debería de preguntarse, ¿por qué es tan barato? Pues porque la gente no recibe paga, prácticamente son esclavos. Por eso pueden vender tan barato. Pero a nadie le importa. Entonces los conceptos holísticos son muy apreciados, pero no en el sentido bíblico, sino en el místico y en el metafísico. Nos encanta todo lo que suene a espiritual. Entonces se ve al planeta como un ser viviente, que tiene conciencia y tiene sentimientos. Es la madre tierra. Se valora lo auténtico sobre lo ético. Se consume la tecnología como una forma de crear una identidad ideal, más que como la búsqueda del conocimiento. Aquí, pues alguien lo dijo y me llamó mucho la atención, pero es cierto, cuando tienes un perfil en los medios, pones tus mejores fotos, retocadas. Pones un ángulo, bueno, de tu casa no, pero sales de viaje, eres feliz, comes rico, eres la persona ideal. Todo mundo quiere ser como tú. Aunque tu vida en realidad sea miserable. Pero en ese mundo, tú tienes la vida ideal que quieres tener y la gente te percibe de esa manera. Esto ha ido creciendo a partir de los 60, 70, hasta ahora llevamos 50, 60 años con esto. Y entonces muchas personas no conocen otra forma y piensan que así es la verdad, que eso es lo único que existe. Entonces, como no hay una verdad, entonces no hay Dios. No hay bien, no hay mal, no hay pecado, no hay necesidad de redención, no necesitas un Salvador. Mientras tú no te metas con los demás, mientras no los dañes, tú puedes hacer de tu vida lo que se te dé absolutamente la gana. Incluso en la iglesia ya no se habla de pecados, se habla de errores. Es una ideología cómoda, sin compromiso. Tu único compromiso es contigo mismo y con la tierra, la madre tierra, que está vieja, cansada y a veces se enoja, y entonces pues vienen las erupciones, vienen los tsunamis, vienen los terremotos, pero es que la estamos dañando, entonces se está defendiendo. Pero necesita de ti. Tú eres la persona que va a salvar al mundo. Dice Isaías 5, 20, 21. Ay
de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Pablo, tremendo Pablo, hace una descripción de la condición del hombre y parece que, bueno, pues está describiendo nuestra sociedad el día de hoy. Dice en Romanos 1, 28 a 32, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pregúntale a un chavito, ¿qué quieres ser de grande? Narco. Antes querían ser rockstars, ya no hay rockstars. Entonces ya no. Los ahora quieren ser narcos, o quieren ser youtubers, o quieren ser influencers. ¿No? Es lo que quieren ser de grandes. Ok, ¿qué vamos a hacer? Porque ese es el punto. Y está bien esa información, estuvo padre. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Primero que nada, tenemos que estar conscientes de lo que está pasando alrededor. A veces, y es algo que platico mucho con mi esposa, a veces en la iglesia estamos en nuestra burbujita. Y nada más vemos hacia adentro. Y lo que pasa afuera, no, eso es malo. Yo no me meto. Yo vivo aislado en mi burbujita. Tenemos que ver qué es lo que está pasando afuera. Y tenemos que hacer lo posible para proteger a nuestra gente de esta influencia, que viene siendo, sin querer ver demonios por todos lados, pero esta es una influencia demoníaca, en verdad. Nuestros jóvenes han crecido con esto y siguen siendo alimentados con esto a través de la televisión, de las películas, de todo. Y ni siquiera están conscientes que están bajo ataque. Son tierra fértil para todo tipo de ideologías. Lo que les traigas van a decir que sí, porque es lo único que conocen. Están condicionados para eso. Ideologías como la del género, como el aborto, como la comunidad LGBT, como las feministas. Entonces, la ciencia se echa a un lado. Ya no importan los cromosomas de una persona, importa la forma en que se percibe. La igualdad de la mujer ante la ley ha sido lograda hace años. En la ley, en la práctica todavía no. Y ahora hay personas que buscan ya no la igualdad, buscan que la mujer esté por encima. ¿Por qué? Porque es mujer. Entonces hay, por ejemplo, algunas leyes bastante absurdas, como las cuotas de género, donde en tal lugar tiene que haber 50 y 50 de hombres y mujeres. No importa que haya más candidatos que tengan los méritos entre los hombres que entre las mujeres. No, tienen que ser 50-50. En España le dicen la ley cremallera, porque va uno y uno. Entonces, pues una mujer decía, es que eso es denigrante. Dice, porque resulta que yo estoy en un lugar, no porque tenga los méritos, sino porque soy mujer. Y eso es denigrante para la mujer. Esto va avanzando, a veces silenciosamente, a veces va avanzando con mucha fuerza, con mucho ruido alrededor. Entra en la mente del colectivo,
y de los jóvenes a través de programas educativos que buscan la masificación no del conocimiento, sino de la conciencia. Mientras todo esto pasa a nuestro alrededor, ¿qué pasa en la iglesia? Seguimos discutiendo que si el arrebatamiento, que si va a ser antes, que si va a ser después, que si la segunda venida, que si puede haber mujeres pastoras, o que si Dios te quiere rico, hermano. Si todo es relativo a nuestro alrededor, por favor, que no lo sea entre nosotros. Nosotros sabemos que hay un absoluto, hay un único, un eterno, un todopoderoso, un yo soy, y a Él sea la gloria, solamente ahora y para siempre. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por este mensaje. Te doy gracias, Señor, porque esta es palabra buena, Señor. Es palabra que tú tienes para tu pueblo en este tiempo. Ayúdanos a abrir nuestros ojos, a que dejemos de mirar hacia adentro, miremos hacia afuera, Señor, y tengamos compasión de las personas. Que los podamos ver como los ves tú, Señor, y podamos ver que van en un camino que los aleja de ti, empezando con nuestras casas, Padre. Yo te doy muchas gracias por esta palabra. Te pido que llegue hasta el fondo de nuestros corazones y te pido, Padre, que realmente hagamos algo. Que no nada más movamos la cabeza, sino que podamos, Señor, hacer algo para cambiar esto que ha ido avanzando, porque tus hijos nos hemos quedado callados. Te doy muchas gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quiero hacer un llamado. Si hay alguna persona que esté escuchando esto y que lo haya sacudido de alguna manera, pues yo le quiero invitar a que ya no sea parte de esto y pueda ser parte más bien de una familia diferente, de la familia de Dios. Que sea adoptado dentro de una familia hermosa, victoriosa, de una familia que está llena de amor porque está Dios presente. Y para hacer esto, pues lo único que tenemos que hacer es orar sinceramente. Lo que voy a hacer ahorita, te pido que me sigas y que lo hagas pues de corazón de lo que estamos diciendo. Dios Santo, en este tiempo me doy cuenta pues de que la vida, Señor, que he seguido ha sido vana, que he seguido mis propios deseos, mis propios pensamientos, que he pecado, a veces sin darme cuenta y a veces conscientemente. Te pido que me perdones. Te pido que la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz sea suficiente para limpiar mis pecados y para que ahora pueda andar en una vida diferente. Tómame de la mano, guíame, háblame, para que pueda andar en tu camino y para que pueda llegar a un destino eterno contigo y no alejado de ti. Te doy muchas gracias por la oportunidad que me das. En el nombre de Jesucristo, que ahora es mi Señor. Amén. Bueno, pues muchas gracias, que Dios los bendiga. Y pues tenemos tarea una vez más. Vamos a pensar y realmente vamos a hacer algo que valga la pena. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga, que tengan una buena semana y pues seguimos por acá. Hasta luego.